ya me han presentado. Mi nombre es Jacobo Ferrer y soy investigador en la Politécnica. Lo primero, aparte de decir que es una oportunidad extraordinaria y un honor estar aquí pudiendo hablar de todo lo que hacemos en el observatorio, es dar las gracias a José Traub, que no puede estar ahora mismo porque se ha tenido que ir de viaje, pero que es, digamos, aunque es un trabajo coral, es el padre principal de la criatura. Entonces, lo que voy a presentar, hasta cierto punto soy más actor que autor, y que los agradecimientos que tenemos que dar todos por los resultados en gran medida se corresponden con el trabajo que ha desarrollado, ¿no? Vale, a ver si... Vale, perfecto. Un poco lo que hemos venido hablando es sobre todo la responsabilidad respecto al cambio climático, que es fundamental a la hora de hablar de mitigación y de adaptación, ¿no? En un contexto global como en el que vivimos, con la prioridad del cambio climático tan presente, las organizaciones públicas desempeñan un papel irrenunciable, tanto en el objetivo de decarbonización como en las responsabilidades presentes, ¿no? Desde una perspectiva del gasto de la demanda final, representan el 20% de las emisiones globales. Por tanto, si de alguna manera cuando hablamos de las organizaciones privadas tenían no solo un deber, sino una oportunidad de ponerse en la vanguardia liderando el cálculo y las acciones respecto a la mitigación al cambio climático, las organizaciones públicas tienen una obligación. En cuanto son los productores de legislación que viene a garantizar el cumplimiento de estos objetivos, se espera que sean los primeros en desarrollar una acción ejemplarizante a la hora de poder desarrollar, en primer lugar, un reporte transparente del cálculo de huella de carbono, ¿no? Para poder desarrollar, entre otras cosas, una contratación verde, ¿no? Que tenga características, criterios ambientales y que puedan influir en todos estos procesos en la sociedad civil en general, ¿no? En este sentido, el informe de Organizaciones Públicas de España 2025 del Observatorio lo que viene a decirnos es quiénes son estas organizaciones públicas en España que están liderando el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Desarrollando, como dijo mi compañero Carlos previamente, no es solo que calculen la huella de carbono, sino cómo lo hacen, ¿no? Como de bien, como de preciso, como de informativo y como de detallado, ¿no? Para facilitar sobre todo el propio trabajo de esas organizaciones para seguir progresando en un cálculo más ajustado a la realidad, ¿no? Hay un ejemplo concreto y relevante que es el del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que lleva desde 2010 calculando su huella de carbono, ¿no? A partir de ahí, lo que nos muestra es que el 98,5% de sus emisiones corresponden a la categoría de alcance 3, eso lo podemos encontrar en su último informe. Y de nuevo, por incidir en lo que hemos venido viendo, es la importancia de un cálculo que va más allá de lo inmediato, más sencillo, a la hora de considerar cuál es el esfuerzo de estas organizaciones, ¿no? Y bueno, aquí vamos a tener buenos ejemplos a este respecto, ¿no? Dentro de esto, la pregunta es, aparte del MITECO, que es un poco como el que inicia, el que abre la veda para este tipo de análisis, vamos a ver cómo lo hacen el resto de organizaciones públicas en España, ¿no? Quizá lo más interesante, porque para que salgamos de aquí con esta idea clara, ¿no? Porque desde luego ya vais a saber lo que es el CICS, simplemente por repasar lo que es el Carbon Integrity Index para entender un poco de dónde sale esto y cómo se compara con el análisis, por ejemplo, de las pymes o del IBEX 35, ¿no? Comparte la misma estructura, ¿no? Vamos a ver cuál es el grado de transparencia en el cálculo de esa huella de carbono, que bien lo hacen estas organizaciones para funcionar de alguna manera como una herramienta estratégica, valorando buenas y malas prácticas, ¿no? Julio lo estaba comentando antes, que no se trata solo de valorar lo que se hace en positivo, sino quizá ya empezar un poco no solo con la zanahoria, sino también con el palo, diciendo, oye, pues igual por aquí no es el mejor camino, ¿no? En este sentido, ya una vez dicho este pequeño preámbulo, es entender cuál es el contexto de este análisis, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, lo tenéis ahí en la diapositiva, en España hay aproximadamente unas 13.000 organizaciones públicas, ¿no? De esas 13.000, solo 66 registran su huella de carbono en el MITECO. Entonces tenemos un salto importantísimo en estos dos sentidos. Solo 27 cuentan con un informe o con un portal web donde publican sus resultados. Y de estas, solo 5 calculan el alcance 3, que recuerdo, para el propio Ministerio, para el MITECO, era el 98,5% del total de emisiones.
Entonces, solo 5 nos ofrecen una información que llega a ese nivel de detalle, ¿no? Es particularmente relevante, ¿no? Aquí podemos ver un poco la distribución, digamos, funcional de este tipo de organizaciones, donde la mayor parte corresponde a ayuntamientos y hay un componente importante de universidades públicas, ¿no? Esto estamos hablando de las organizaciones no que existen en España, evidentemente, sino de las que registran su huella de carbono en el Ministerio, ¿no? Entonces, esa distribución yo creo que es interesante saber, bueno, la contribución tanto desde el punto de vista académico como también el liderazgo que ofrecen ayuntamientos de ciudades que a lo mejor pensar en Madrid es algo relativamente sencillo, Barcelona, en capacidades técnicas para desarrollar este tipo de informes, pero como vamos a ver, hay instituciones y ayuntamientos mucho más pequeños y que por tanto una labor que tenga un grado de rigurosidad considerable tiene que valorarse, disculpando que yo soy madrileño, claro, y siempre tira, pero quizá todavía más, ¿no? Por la escala de recursos y responsabilidades con las que cuentan las diferentes organizaciones, ¿no? Quizás si nos vamos, porque a mí siempre me interesa echar un vistacillo a la distribución geográfica, no solo funcional, para que nos hagamos una idea, estas organizaciones que reportan la huella de carbono, más o menos cómo se distribuyen territorialmente, ¿no? Y ahí vemos la presencia destacada, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, de Andalucía o Madrid, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también porque en este tema de las ciudades siempre hay una cuestión de red, cuantas más organizaciones lo realizan, más estimula quizá a los más próximos a sumarse a este tipo de informes, ¿no? Y de análisis. Entonces, pues yo creo que hay un grado de propagación territorial que debe ser un objetivo secundario de la proliferación de estos informes. Antes de pasar a los resultados y no alargarnos porque los casos específicos son más interesantes, simplemente por volvernos a acordar de que el CICS, el Carbon Integrity Index, cuenta con 10 subindicadores y si os fijáis son idénticos a los que se desarrollaron en el caso del IBEX 35 las pymes. Entonces, a partir de este análisis vamos un poco a trasladarlo a las organizaciones públicas. Esto es simplemente para recalcar la generalidad que tiene lo que es el CIS con una métrica de evaluación crítica compuesta de 10 indicadores, ¿no? O sea, lo podemos utilizar para distintas organizaciones. Hay una metodología común y rigurosa, ¿no? Muy bien. Vale, y lo que simplemente repasar los criterios de cumplimiento, que son los que nos van a dar la puntuación final. Y aquí tenemos, si queréis verlo en una sola imagen, la distribución de los resultados principales, que no son quizá lo más interesante porque vemos una cantidad de organizaciones que están igual, ¿no? Lo que vamos a ver en los resultados es un poco dónde está la puntuación media por cada uno, pero yo creo que aquí todo lo que queremos ya es el redoble de tambor para ver un poco cuál es dónde nos situamos, ¿no? Entender que la calificación media es de 2,46 sobre 10 para el total de las 66 organizaciones y que es a partir de aquí que nos podemos encontrar con cuáles son, digamos, las notas. Si la media es 2,42, donde nos situamos en la Diputación de Málaga, por ejemplo, con 6,6 puntos, es la calificación más alta. Fijaos la diferencia con la media, ¿no? Esto es tremendamente relevante dado el cambio del total de organizaciones a las que registran su huella de carbono y aún así las poquitas que consiguen una puntuación de estas características, ¿no? El Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana con 6,2 puntos, el Ayuntamiento de San Esteban del Valle con 5 puntos y la Universidad de Córdoba con 5 puntos. A pesar de esta nota general, hay aspectos en los que son fortalezas o espacios ámbitos donde todavía cabe mejorar, pero en cualquier caso celebrar que haya 4 organizaciones públicas que hayan tomado no solo la iniciativa, sino que hayan sido capaces de desarrollar un informe con este grado de rigor como para tener una nota tan alta a diferencia de la media de todas las organizaciones, ¿no? A modo de conclusión, fuera de tiempo 10 segundos, ¿no? Simplemente siempre recalcar que el nuevo Real Decreto 214-2025 nos va a hablar de cuál es la perspectiva en la obligación para reportar la huella de carbono, ¿no? Entonces, lo más interesante es que va a haber un inicio de obligación de inscripción para determinada escala y, sobre todo, el alcance. A partir de 2028 va a tener que ser obligatoria para un número considerable de organizaciones el reportar obligatoriamente el alcance 3. Entonces, si estamos hablando de transparencia, rigor en el cálculo para iniciar la acción climática, desde luego se viene una obligación en pocos años. Entonces, cuanto antes las organizaciones públicas desarrollen estos primeros pasos, antes vamos
vamos a llegar no solo al cumplimiento, sino a la movilización en la acción climática. Y aquí vamos a tener ejemplos extraordinarios, ¿no? Así que simplemente agradeceros a todos el haber escuchado este tema y yo creo que vamos a pasar a los casos más interesantes.